nos toca hoy comenzar la clase reparando un poquito. Quiero recordarle que enviamos un saludo muy especial a todas las personas que están a través de esta conexión en sintonía. Nuestros hermanos que están en Chile, en Perú, en Argentina. Alguien me escribió temprano que también están conectados en Ecuador, en Venezuela, en cada una de nuestras iglesias. La iglesia Renuevo en el Tigre, Renuevo en Valencia, Maracay, Cagua, Renuevo Puerto La Cruz, Renuevo Barcelona, Tucupita, Huacipati, San Félix y Ciudad Bolívar. Creo que son esas, si me falta alguna. Renuevo también allí que tiene su piedrecita puesta en Argentina, Renuevo Chile, Renuevo Perú. Y me escribieron también temprano, hay un grupo de personas que se están conectando en Alemania, la hermana Freisen, si no me equivoco creo que así se pronuncia el apellido, y un grupo de hermanos también que están iniciando un trabajo en Panamá y Colombia, también Renuevo. A mis hermanos les saludamos en el nombre de Jesús. Quiero recordarles que ahora a través de esta clase nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo directamente con YouTube. Antes lo hacíamos con Facebook Live y con Instagram, pero ahora es mucho más fácil porque la plataforma de YouTube obviamente está diseñada especialmente para video y es mucho mejor en su funcionamiento. Es importante que al terminar la clase, cada persona que está viéndolo por YouTube le dé pulgar arriba. Si no se ha suscrito, suscríbase y por favor coloque la campanita. Colocando allí la campanita, cada video que vayamos anexando, que ya empezamos a subir los videos por YouTube de la verdad absoluta, creo que es la clase que comenzamos, la verdad absoluta, la va a ir recibiendo a través de la campanita que usted va a colocar allí. Ella le va a informar, mejor dicho. Bueno, y esta clase es muy importante porque nos va a traer libertad, va a traer mucha claridad en nuestra mente. Y yo voy a leer el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo número 15. Corintios capítulo 4, versículo número 15. Y de esa forma comenzamos nuestra clase el día de hoy. Primera Corintios capítulo 4, verso 15, dice: porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis, dice Pablo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo Jesús de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Lo primero que yo quiero señalar en este pasaje bíblico es que la Biblia hace una diferencia obvia y muy clara entre lo que son los ayos y los que son los padres. Y vamos a enumerar rápidamente las diferencias que encontramos. Los padres son para siempre, los padres tienen un vínculo sanguíneo, los padres se honran, los padres son únicos y los padres tienen compromiso con los hijos. En diferencia a los ayos son temporales, no tienen vínculo consanguíneo, se respetan, no necesariamente se honran, son muchos, no son dos o únicos, y tienen responsabilidad con sus protegidos. Voy a tratar de llevarla de forma símil para que se pueda entender. Los padres, usted va a colocar un renglón y va a estar estableciendo allí, son para siempre, mientras que los ayos son temporales. Luego, los padres tienen un vínculo sanguíneo, mientras que los ayos no tienen vínculo sanguíneo. Finalmente, los padres se honran, los ayos se respetan. Quiero aclarar que el hecho de que uno honre a un padre no quiere decir que no se respete, o el hecho de que uno respete a un ayo no quiere decir que no se honre, pero la característica del padre es la honra y la característica del ayo es el respeto.
Luego, los padres son únicos, solo tenemos dos padres, mientras que los ayos son dos. El apóstol Pablo decía que ¿cuántos ayos podrían tener los corintios? Los creyentes que estaban en la iglesia de Corinto. ¿Cuántos? Primera de Corintios capítulo 4, 15. Él dice que aunque tengamos 10,000, Pablo establecía una diferencia bien interesante porque él decía padre uno solo. Entonces, los padres son únicos, normalmente el padre y la madre, mientras que los ayos pueden ser muchos. Finalmente, los padres tienen compromiso con los hijos, mientras que los ayos tienen responsabilidad con sus protegidos. La diferencia entre compromiso y responsabilidad la vamos a ver más adelante, y recuerde que el compromiso es lo que parte del amor, mientras que la responsabilidad es lo que parte del contrato. Un trabajador tiene compromiso con su empresa y por eso cumple horarios, mientras que un trabajador tiene responsabilidad con la empresa, mientras que un padre no tiene responsabilidad con sus hijos. Un padre tiene compromiso. De hecho, cuando uno se casa por compromiso, no por responsabilidad. Porque la responsabilidad, aunque es buena, no marca definitivamente no marca el aspecto tocante al amor, sino que cuando usted se fija, una persona puede ser responsable y no necesariamente tiene que amar. Pero una persona, cuando está comprometida, es porque ama. El compromiso parte del amor, mientras que la responsabilidad parte del contrato. Entonces los ayos tienen responsabilidad, los padres tienen compromiso. Seguimos avanzando. Los ayos, según lo que enseña el apóstol Pablo, pueden ser muchos. Y la palabra que encontramos para ayos son dos, que son muy importantes. La más determinada del griego es didascalos. Déjeme decirlo, puedo escribir acá. Es la palabra que define directamente un ayo. Y hay otra palabra muy parecida, que es la que nosotros usamos, Nelson la comentó la semana pasada, que es la palabra pedagogo. Sin embargo, la pedagogía no necesariamente indica la labor de un ayo, porque vamos a explicar más adelante cuál es la responsabilidad particular de los ayos. Primera de Crónicas, capítulo 27, versículo número 32, la Biblia habla de todos los oficiales que el rey David tenía a su cargo. Y entre todos los oficiales, la Biblia señala a un hombre llamado Jehiel, hijo de Acmoni, cuya responsabilidad era ser ayo de los hijos del rey. Dice el versículo bíblico del texto en cuestión: Jehiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. Ok, quiero entonces aclarar. Tanto los padres como los ayos tienen el compromiso de instruir, más allá que enseñar. Obviamente la enseñanza es una forma de instrucción, pero decíamos que la instrucción tiene una característica muy particular. La instrucción es sistemática, mientras que la educación o la enseñanza es didáctica. Usted enseñó de forma didáctica, la gente aprendió, y cuando tú estás enseñando no estás obligado a repetirlo. Pero la instrucción, a la luz de la Biblia, es algo que se hace de forma repetitiva. Por eso es que es muy difícil que una persona que es instruida logre apartarse de aquello en lo que fue instruido. El apóstol Pablo también habla en el libro de los Gálatas que toda persona que ha sido instruida en la palabra, creo que es Gálatas 6, capítulo 6, y habla del compromiso que debe existir entre la persona que es instruida y la persona que instruye. Gálatas capítulo 6, versículo número 6 dice, aquí estoy en Efesios. Gálatas 6, 6, exacto. Dice, el que es enseñado en la palabra, dése cuenta que comienza hablando primero de enseñanza, pero concluye hablando de instrucción.
porque la enseñanza puede ser en alguna forma instrucción, o usted puede llevar la enseñanza a un nivel de instrucción, pero recuerde que la instrucción es lo que el Señor le dijo a su pueblo cuando le dijo: las palabras de la ley que yo te mando hoy estarán en tu corazón, átalas a tu cuello, repítelas a tus hijos cuando vengan de camino, cuando vengas del campo, ponlas en tu frente, átalas a tu mano y escríbelas en el dintel de tu puerta. Eso es instrucción. De allí viene la expresión bíblica: instruye al niño. Oiga bien, no está diciendo que lo instruyan en el camino del Señor. Es obvio que una persona puede instruir a un hijo en las cosas del Señor, pero el texto bíblico dice: instruye al niño en su camino. Ahora, ¿en cuál camino? En el que usted quiera. Si usted instruye al niño en su camino, es decir, si un bombero instruye a su hijo en eso, su hijo siempre va a tener presente ese tipo de actividad, porque la instrucción es lo que determina formación en la persona, mientras que la enseñanza lo que determina es información. Cuando tú enseñas, estás transmitiendo una información, pero cuando tú instruyes, estás formando. El gran problema que tenemos nosotros hoy en nuestras iglesias es que tenemos mucha gente informada, lamentablemente muy pocos formados. Y tenemos que formar a las personas en la palabra y no simplemente informarlas en la palabra. ¿Cómo informamos a alguien de la palabra? Ese tipo de personas que usted ve que te pueden citar un versículo con facilidad, son esas personas que te pueden hablar con tanta retórica, pero cuando tú ves el esquema de vida, está muy distante, dista mucho lo que ellos dicen a cómo ellos viven. Porque la diferencia entre la información a la formación es que la información es conocimiento, no necesariamente el conocimiento, es algo práctico. Mucho conocimiento puede ser para un individuo información. Pueden citar versículos bíblicos, pueden tener conocimiento en mucha área, pero la formación, estamos hablando de otra cosa completamente diferente. La formación es la estructura que sostiene y lo que determina el comportamiento de nuestras acciones y nuestras decisiones. Eso es la formación. Y la formación únicamente se da a través de la instrucción. La información se da a través de la enseñanza. Entonces, ¿cuál es el compromiso que tenemos nosotros con nuestros discípulos? Enseñar o instruir. Aunque instruir puede ser molesto, aunque instruir puede ser incómodo. ¿Por qué puede ser molesto o incómodo instruir? La Biblia lo dice claramente. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 3, él dice en esos primeros versículos: a la verdad, a mí no me es molesto el repetiros las mismas cosas. ¿De qué está hablando? Cuando él menciona repetir las mismas cosas. Es decir, Pablo comienza en el capítulo 3 de Filipenses a decir algo que ya ellos sabían, que ya le había enseñado y que él iba a repetir. Y Pablo sobreentendía, de forma irónica, que eso podía ser molesto, por lo que él usa esta figura diciendo: a mí no me es molesto, porque la instrucción, aunque es lo que produce formación, tiende a ser molesta. ¿Por qué la instrucción tiende a ser molesta? Porque te van a repetir algo que tú dices: ya yo lo escuché otra vez, y ese otra vez ya yo lo escuché forma parte a veces hasta del ego, como enfermedad del individuo. Porque cuántas veces nosotros nos sentamos a escuchar una prédica, un mensaje, y entonces decimos: ya ese versículo yo lo he estudiado, y muchas veces dejamos de prestarle atención a una enseñanza, a un hermano, porque a lo mejor pensamos que lo que va a decir ya nosotros lo sabemos. Pero sabe que eso es la instrucción. Y por eso Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 1 y 2, si no me equivoco, él le dice: a la verdad, hermanos, a mí no me es molesto. Eso es irónico. Está usando la figura retórica de la ironía. A mí no me es molesto. En pocas palabras, yo sé que a ustedes les va a molestar que les vuelva a repetir lo mismo, pero se los voy a repetir. Y luego les aclara: porque para ustedes, además de todo,
es seguro. A mí no me es molesto repetirles las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces, tanto el ayo como el padre están en la obligación de enseñar, pero más que enseñar, instruir. Recuerde que el padre, como decíamos, tiene una actividad permanente y una relación de por vida con los hijos, pero los ayos no. Por lo general, los ayos eran esclavos. En el caso bíblico que estamos señalando de David, Jehiel, hijo de Agmoni, era la persona que estaba determinada como ayo de los hijos del rey David. ¿Y hasta cuándo dura un padre como padre, Omaira? ¿Cuánto tiempo tú vas a ser madre y Vladimir padre de tus hijos? ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Toda la vida, Nelson. Somos padres hasta que dejamos de respirar. Nuestros hijos pueden crecer, aprender más que nosotros, pero nunca dejan de ser nuestros hijos y nosotros jamás dejamos de ser padres. Por eso decía, la diferencia entre el padre y el ayo es que el padre se honra, al ayo se respeta. Ahora, un padre no es para un padre es para toda la vida, un ayo no es para toda la vida. Un ayo tiene un tiempo circunstancial. Porque recuerde que los ayos muchas veces eran esos esclavos que estaban en casa y esa persona asumía la responsabilidad, no el compromiso es del padre, la responsabilidad de cuidar al hijo del rey, o si el padre moría, legalmente se le otorgaba un ayo y él solamente iba a estar con esa persona hasta su mayoría de edad. Es decir, el ayo solamente cumplía un tiempo determinado. Al finalizar el tiempo, y el tiempo es obvio, cuando la persona ya era mayor de edad, cuando había madurado, cuando ya era adulta, no necesita un ayo. ¿Cuál era el trabajo del ayo? Ayudarlo a administrar las riquezas que obviamente pertenecían a él en herencia por su padre, ayudarlo a tomar decisiones, orientarlo por la deficiencia y por ser alguien que adolece o carece del conocimiento necesario, y el ayo está allí. Cuando se supone que la persona ha madurado, ya no necesita ayos. Los ayos son solamente hasta un momento importante de la vida. Yo quiero hacer dos aclaraciones antes de introducirnos más profundo en este punto o en este tema, inclusive porque esta mañana hablamos de ayos. A lo mejor usted no se dio cuenta en el mensaje, pero hablamos de ayos. Y va a entender por qué hablamos de ayos. Pero voy a hacer dos aclaraciones y es importante que usted las anote, porque más adelante esto podría crear algún tipo de confusión si no tiene claro lo que le voy a decir. Cuando yo hablo de ayos, no me estoy refiriendo de los dones genuinos del Espíritu Santo. ¿Ok? Tampoco me estoy refiriendo a personas que influyeron determinadamente en nuestra vida, sino que me refiero específicamente a lo que muchas veces nos llevó a girar en torno a ciertas situaciones y que fueron necesarias en nuestra vida en su inicio, pues alimentaron nuestras emociones y nuestras sensaciones. ¿Por qué? Porque un niño, mientras es niño, solo usted puede ayudarlo a tener cierta atención y cierto comportamiento mediante eso. Por ejemplo, mire, a mí se me hace muy fácil hacer que mis hijos hagan cosas, y yo lo hago siempre y Mayela lo sabe, porque yo cuando quiero que ellos hagan algo que ellos no quieren hacer, yo tomo la iniciativa de convertir eso en un juego, y cuando ellos creen que es un juego, lo hacen y sin darse cuenta terminan limpiando, terminan comiendo, terminan lavando, porque yo trato de que ellos no lo vean como una responsabilidad porque son niños, pero yo uso sus emociones, sus sensaciones, porque el niño necesita de eso mientras madura, porque cuando madura ya las sensaciones y las emociones no son las mismas. Usted no le puede decir, ya Omaira o Vladimir no le pueden decir a Joseph algunas cosas que en algún momento fueron necesarias usando sus emociones y sus sensaciones, porque él va a decir, ¿qué te pasa, mamá? Ya tú no puedes agarrar una cucharilla
y decirle, ahí viene yo, el avioncito, el avioncito. O decirle, mira, el recogelata te va a llevar. El desconocido era el de la época de este niño. Yo usaba sus emociones. Si no comes, el desconocido probablemente te lo encuentres afuera. Otros usaban la mano peluda. Dese cuenta que el niño necesita de todos estos estímulos sensacionales, emocionales, porque son niños. Su forma de pensar es completamente diferente. Y ellos también saben usar sus recursos, incluso como niños. Mire, por ejemplo, el chiquito ese que anda por allí de 3 años, es terrible. Cuando Mayela lo regaña, cuando la mamá lo regaña o lo va a castigar por algo, él le dice esto: mamá, tú no eres tonta, mamá, tú eres amor. ¿Sabes lo que está haciendo, verdad? Él le quiere decir que es tonta. Porque cuando tú después le dices en algún momento, Guti, tú no eres tonto, él se pone bravo porque él sabe que esa es su forma muy sutil de decirle a la mamá que está molesto y que hay algo que no quiere. Entonces, cuando lo obligan a comer, cuando lo regañan o le castigan, se lo estamos quitando, porque ya nos dimos cuenta que es su forma de manifestar que está bravo. Entonces usted lo obliga a comer. Tú no eres tonta, mamá, tú no eres tonta, tú eres amor. Tú eres amor. Entonces, yo no me imagino que muchas de las herramientas que nosotros utilizamos, emocional, sensacionalmente, para nuestros hijos, mire, usted quiere que el hijo mío coma rápido, hágale creer que cuando está comiendo es una competencia. Llévalo a un juego. Pero hágalo con un adulto. Que Catherine y Jefferson comiencen a ver quién va a ganar y Vladimir le diga, vamos a ver quién va a ganar, quién va a comer primero. ¿Qué te pasa? ¿Tú estás loco? Pero con el niño sí se puede. Ahora, si no usas eso con un niño, a lo mejor no va a comer en el tiempo que tú quieres que coma. Muchos de los ayos a los que yo me voy a referir, y por eso quiero que usted identifique, no estoy dirigiéndome específicamente a los dones genuinos del Espíritu Santo. No. Me estoy refiriendo a la cantidad de situaciones que alimentan el sensacionalismo y las emociones que fueron necesarias e importantes para todos los creyentes en su etapa de inmadurez. Por ejemplo, esta mañana yo hablaba con el profesor Marcano después del mensaje y coincidíamos en algo, ¿no? Porque estamos hablando de la posición bíblica de lo que la gente llama guerra espiritual. Y decíamos con franqueza y honestidad, todos nosotros nos vimos involucrados en eso, todos, pero sentíamos que esa era la única forma que existía para que el diablo se fuera. Ahora, en un momento cuando tú maduras te das cuenta que ya eso no es necesario, pero en una etapa de la vida, eso determinaba en nosotros el comportamiento necesario para afrontar ciertas situaciones. Entonces yo quiero aclarar que cuando yo me comience a referir a ciertas cosas que fueron ayos en nuestra vida, que estuvieron presentes en nuestra vida, no estoy hablando de los dones del Espíritu, no estoy hablando de las manifestaciones genuinas del Espíritu, pero sí de muchas cosas que no fueron genuinas, que estuvieron en nuestra vida, fueron necesarias, tanto acciones, sensaciones, inclusive situaciones, personas que fueron ayos, pero que en el momento en el que nosotros alcanzamos, como dice el libro de Hebreos 5:12, alcanzamos madurez espiritual 5:12 al 14, ya por favor eso tiene que quedar atrás. La segunda cosa que quiero aclarar es, un ayo no es malo. Un ayo se convierte malo cuando pasamos la mayoría de edad, cuando maduramos y seguimos teniendo dependencia de ello. Pero muchas cosas que yo pueda decir no son malas, fueron útiles, necesarias, pero cumplieron un tiempo y una etapa en nuestra vida. Y cuando ya tú maduras, te das cuenta que eso fue útil, lo agradeces, pero el tiempo terminó. Anote por allí, utilidad
y responsabilidad de los ayos. ¿Para qué son útiles? ¿Y cuál es la responsabilidad que cumplen ellos en la vida de las personas? Número 1, hay 5 que voy a mencionar. Un ayo te ayuda a caminar. Número 2, un ayo te enseña lo genuino. En el momento, él mismo no lo es, pero él te va a enseñar o va a apuntar hacia lo genuino. A mí a veces me preguntan muchas cosas que yo he hecho en el Señor, cómo las aprendí, quién me las enseñó. Y mire, yo digo que yo no soy una persona muy inteligente. Yo no me considero inteligente, todo lo contrario. Me considero en muchos aspectos en desventaja. Por ejemplo, yo me relaciono con cualquier cantidad de personas. Por ejemplo, yo considero que Teodoro es una persona inteligente, aunque él se ríe, pero yo considero que Teodoro es inteligente. Y aquí hay personas que a mí me pueden enseñar en muchas áreas de su vida. Pero ¿sabe cómo yo aprendí muchas veces sin tener a alguien que me enseñara? Aprendí equivocándome. Y hay cosas que yo decía, cuando veía las cosas que se hacían mal, yo decía, yo no sé cómo se hace, pero sí sé que así no se hace. Y por descarte, yo terminaba haciendo las cosas de forma correcta. Muchas veces los ayos en nuestra vida, sin ser genuinos, nos van a enseñar a evaluar lo genuino de lo no genuino. Porque cuando tú comienzas a madurar te das cuenta, esto estuvo en mi vida, agradezco a Dios por esto, pero esto no es lo que yo estaba buscando. Les pongo el ejemplo. El desierto y Moisés fueron los ayos de Israel para ir a la tierra prometida. Y como yo le preguntaba la semana pasada, el desierto y Moisés fueron malos. No fueron malos. Se agradecen los milagros en el desierto, se agradece que Moisés fue un instrumento de Dios para llevar a Israel hasta la tierra prometida, pero ellos cumplieron un tiempo en la vida del pueblo. Y si ellos se quedaban más del tiempo, ¿sabe lo que iba a ocurrir? No iban a ser 40 años en el desierto, iba a ser 80 años. Entonces toda etapa debe llevarnos a entender que los ayos tienen un punto para concluir. Ahora, cuando ellos estaban ya en la tierra prometida, se dieron cuenta que en el desierto Dios les dio el maná. El maná también es tipo de ayo, pero en la tierra prometida no había maná. Dios le dio la semilla para sembrar. Allá tuvieron que comer del milagroso pan que caía del cielo. Aquí tuvieron que tener la semilla en la mano, sembrarla y esperar los tiempos y las cosechas para poderlo disfrutar. Pero todo lo que aquí estaban haciendo, pudieron darse cuenta que aquello que fue una bendición en su vida, que aquello que los llevó a experimentar y a ver la mano de Dios, la columna de nube durante el día, de fuego durante la noche, las codornices, el agua de mar a convertirse en dulce, aquello no era lo que ellos buscaban ni lo que ellos querían. Y lo describe el libro de Hebreos. Ellos iban a una tierra mejor. Pero ese transitar y ese personaje llamado Moisés estaban allí por un tiempo, porque el plan de Dios para Israel jamás fue el desierto. Aunque nosotros podemos predicar del desierto y hablar maravillas del desierto y todo lo que pasó el desierto nunca fue el plan de Dios para Israel. Todo lo contrario, el desierto fue una maldición de 40 años que Dios jamás hubiera querido que Israel tuviera que vivir durante todo ese tiempo allí. Porque según la geografía bíblica, entre Egipto y la tierra prometida no habían más de 2 semanas de viaje. De por sí, los 2 espías fueron y vinieron. Pero recuerden que la orden de Dios fue que ellos no se podían mover si la columna de nube, que en el día era nube, en la noche era fuego, ellos no se podían mover si esa columna no se movía. Entonces esa columna a veces se instalaba y se estacionaba 7, 8 años. Y avanzaba 2, 3 semanas. Y la orden era, no se aparten de la columna, porque se los van a comer las fieras del campo. Y recuerden que el desierto es un lugar inhóspito. En el desierto las temperaturas durante la noche podían bajar bajo 0 grados centígrados. El desierto, increíblemente. Y durante el día podía superar los 60 grados centígrados. Una locura. Eran 2 extremos. La noche muy frío
el día muy caluroso. Entonces imagínese una persona en el desierto sin esa sombra que proveía durante el día la columna de nube, o sin ese calor que producía en la noche la columna de fuego. Ahora eso lo consideramos bueno, porque contamos la historia cómo Dios les proveyó comida, cómo el calzado crecía con su pie, cómo la ropa crecía con su cuerpo. Pero ese nunca fue el plan de Dios. Fue necesario porque allí conocieron el poder de Dios, conocieron los milagros, conocieron todo lo que Dios quería revelarles en ese lugar, pero Dios decía, pero ese no es el plan que yo tengo para ustedes. Pero sin darnos cuenta, a veces esas experiencias nos destruyen el propósito y nos llevan a vivir presos del desierto, porque no entendemos que todo ayo en nuestra vida cumple un periodo de tiempo, no es para siempre. Número 3, los ayos son de utilidad y su responsabilidad es alimentar una emoción útil. Piense un poco en usted nuevo creyente, piense usted recién convertido. ¿Sabe lo importante que eran las emociones durante ese tiempo? Y Dios tenía que proporcionarnos todo lo necesario para mantenernos así durante esa etapa de nuestra vida. Esos ambientes que uno los recuerda y uno dice a veces, oye, si volviera, yo no quiero que vuelvan ciertos ambientes. Doy gracias a Dios por su momento. Porque alimentaron nuestras emociones, porque en el momento, como niños espirituales, esas emociones eran necesarias. Y lo que les compartí esta mañana, en una etapa de nuestra vida cuando no entendíamos mucho de los fundamentos de la palabra, para nosotros vivir pegando gritos y echar fuera demonios y decir, mira, se fue y se cayó la lámpara y se apagó la luz. Mire, eso era para nosotros, wow, y salíamos y contábamos y testificábamos. Pero eso era para aquel momento, como le decía el día de hoy. El Señor nos lleva después a entender que cuando tú maduras, ya no necesitas sentir, hermano, me espeluco, Dios está aquí. Si te espeluca o no te espeluca, ya eso no es algo para ti determinante y que te quede dependencia para tú saber que Dios está contigo. Seguimos hablando en lengua, seguimos teniendo experiencias en el Señor, pero ya eso no se convierte para nosotros en factores de dependencia de vida cristiana. Si están, están, y si no están, no están. Nuestra fe descansa sobre otra cosa, pero en esos procesos iniciales de vida cristiana, ese maná que caía del cielo, esa columna de nube, la necesitábamos, porque alimentaban una emoción que para ese momento era útil. Para ese momento era útil. Número 4. Los ayos nos enseñaron lo que no se debe ser. Ellos mismos representan muchas veces lo que no se debe ser. Y cuando tú maduras dices, gracias Señor por eso, pero eso fue útil en su momento, pero eso no es lo que tú quieres. Gracias Señor por el desierto. Gracias Señor por Moisés, pero yo voy a la tierra prometida. Y número 5, los ayos nos proveyeron las experiencias necesarias para madurar. Vea por qué es tan importante un ayo. Porque según lo que describe el libro de Gálatas capítulo 3, verso 25, la Biblia determina el ayo al cual se refiere la carta de Pablo a los Gálatas. Primero es importante resaltar el motivo por el cual se escribe la carta a los Gálatas. Recuerde que Galacia era una ciudad donde se estableció una iglesia y es a quien se dirige la carta de los Gálatas. Pero los Gálatas tenían un grave problema, o en Galacia, en la iglesia de Galacia, había un problema muy grave, y era que se habían introducido lo que Pablo llama maestros judaizantes, que cuando usted comienza a leer los primeros capítulos, Pablo habla de que si incluso un ángel del cielo, y dése cuenta que Pablo comienza haciendo referencia a ciertas experiencias sensacionales.
si un ángel del cielo viene y os anuncia un evangelio diferente, y luego él aclara, no es que haya otro evangelio, hay uno solo. Es cuando usa esa frase tan fuerte, el tal sea maldito, el tal sea anatema. Luego, en el mismo libro de Gálatas, hay una confrontación entre Pablo y el apóstol Pedro. Tienen una discusión donde Pablo lo llama de forma clara, abierta y conocida por todos, lo llama hipócrita. Incluso le dice, y casi arrastras a tu hipocresía a los hermanos que estaban contigo. Los llama hipócrita. Entonces nos damos cuenta que ahora hay algo que ellos tenían hasta este momento, que es lo que todo el libro de Gálatas define como la ley. En este caso, los ayos no son por lo general personas. Cuando yo me refiero a ayos, no me refiero a seres humanos. Bíblicamente en la antigüedad eran esclavos que cuidaban a los hijos de los reyes o a los hijos de personas que habían muerto y habían heredado una riqueza de la cual ellos no estaban preparados para administrar. Pero en cuanto al aspecto espiritual, un ayo no son individuos de carne y hueso. En el caso de Gálatas, capítulo 3, versículo 25, se aclara cuál fue el ayo que los llevó a la fe. Es decir, que el ayo te ayuda a caminar cuando tu fe no es sólida, cuando tu fe no es estable, cuando necesitas la sensación, la emoción, cuando necesitas todo esto. Y en el caso de los Gálatas, capítulo 3, verso 25 dice, vea lo que dice, pero venida la fe. ¿Qué está diciendo? Si esta gente había creído en Cristo. Está hablando a la iglesia en Galacia, donde ya ellos habían creído en Cristo, pero los maestros judaizantes se habían presentado y estaban llevando otra vez a los creyentes a judaizar. Los estaban llevando otra vez a la ley. Y Pablo claramente llega y le dice, la ley es vuestro ayo. Pero venida la fe, dice, ya no estamos bajo ayos. Anote esto porque existen distintos tipos de fe. Para que pueda entender lo que le voy a explicar, usted debe darse cuenta que existen distintos tipos de fe. Para nosotros fe es fe. Fe es una sola. Pero realmente existen distintos tipos de fe. Primero, existe la fe, lo que se conoce como la fe natural. Todo el mundo tiene fe en algo. Eso es natural en el ser humano. Usted se preguntará por qué existen tantas religiones. Porque el hombre anda buscando dónde depositar su fe. Y no crea que el hecho que una virgen llore sangre es Dios. Y entonces llora sangre y llega alguien, le pidió por fulanito y fulanito recibió un milagro. Por los favores concedidos a la virgen fulana que lloró sangre. Los ídolos no tienen poder. Salmo 115. Tienen ojos y no ven. Boca tienen y no hablan. Pies tienen, no caminan. Los ídolos no tienen poder. Y entonces, ¿cómo ocurrió este milagro? Hay por ahí hipótesis de gente que dice, ese fue el diablo. Hay una fe natural que tiene todo individuo, todo ser humano. Todos. Desde los que están en la India y hacen sus largos peregrinajes en esas convicciones que tienen erradas. Su fe está mal dirigida, pero tienen una forma de fe hacia ese tipo de deidades en la India. O los musulmanes. O los grupos católicos. Pero ¿cómo se puede definir a estas personas que dicen, yo sé que José Gregorio me va a hacer el milagro? ¿Es fe? Eso se llama fe natural. Eso es fe natural. Eso no es ni Dios ni el diablo. Una fe natural. Existe otro tipo de fe, que es lo que se conoce como la fe salvadora. A ver, esta es otra. La fe salvadora actúa una sola vez. Y solamente viene de Dios. Si usted nació de nuevo, Dios le dio, oiga esto, por eso es que la Biblia dice que en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros lo hayamos amado a Él,
sino en que Él nos amó primero. Y en ese amor, el día de nuestra salvación, Él nos dio la fe para que creamos en su Hijo Jesucristo. Esta acción que abre una puerta de gracia sobre nuestra vida se conoce como fe salvadora. Es la que nos saca de las tinieblas y nos lleva al reino de la luz. No se da todo el tiempo, se da una sola vez en la vida de los individuos y solamente actúa para salvación. Me estoy explicando, ¿verdad? Existe todavía otro tipo de fe que se encuentra descrito en el libro de Corintios cuando Pablo habla de los 9 dones del Espíritu Santo, que no tiene que ver con la fe natural ni con la fe salvadora. Es lo que Pablo definió como el don de fe, que es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Viene en un momento particular, como una acción sobrenatural, y viene por acción del Espíritu Santo. Ahora existe todavía un cuarto aspecto para definir fe. El último aspecto que define fe es lo que se conoce como la fe como convicción de ideología. Fe como convicción. Se lo voy a explicar. Cuando a usted le preguntan, ¿cuál es tu fe? Y tú dices, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy católico, yo soy evangélico. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que nosotros creemos, el término puede sonar un poco extraño, pero en un aspecto ideológico que me identifica con un grupo particular. Un credo. ¿Cuál es mi fe? Yo puedo decir, yo creo que Jesucristo viene por segunda vez, yo creo, y puedo enumerar ciertas cosas que tienen que ver con los aspectos fundamentales de nuestra doctrina. Eso también se define como fe, que tiene que ver con la fe, que tiene y se identifica como una convicción que crea en nosotros un criterio, una ideología. Y es lo que hace que nosotros estemos el día de hoy aquí y tengamos doctrina y tengamos una cantidad de cosas. Es lo que hace que una vez que somos salvos, necesitamos que a través del conocimiento de la palabra alimentemos en nosotros eso, porque esa fe viene por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Y es cuando transicionamos de una salvación y entonces comenzamos a entender lo que es la gracia. Y la gracia solo se puede entender a través de la revelación de la Escritura. Por eso hay personas que llegan a Cristo y aún estando en Cristo tienen ciertas particularidades de esclavitud porque la gracia, por falta de conocimiento de la Biblia, no les ha sido revelada. Porque la gracia forma parte de esos elementos de convicción de fe cristiana. Y el problema que encontramos en Gálatas es que esta gente era salva, pero aún no había llegado a este punto. Y Pablo llega y les dice en el capítulo, vamos a buscarlo, Gálatas capítulo 3, verso, busca el capítulo 3 de Gálatas, verso 22 en adelante. Dice así: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, oiga esto, la promesa que es por la fe, aquí está hablando de la fe salvadora, en Cristo fuese dada a los creyentes. Esta es una iglesia cuya fe estaba manifiesta, pero los maestros judaizantes habían robado todo el contexto de lo que era el sustento de la fe en base al aspecto doctrinal. Entonces dice el verso 23, oiga el verso 23 que es bien interesante. Pero antes que viniese la fe, ¿qué está diciendo esa pequeña porción? Que no estaba. Estábamos bajo la ley, no teníamos, Y confinados. la ley fue mala o fue buena. Pablo está diciendo, la ley nos llevó. No es lo que Dios quería.
con lo que teníamos que quedarnos. Pero luego él llega y dice en el verso 25, la ley fue nuestro ayo que nos llevó a Cristo. Por eso no podemos renegar tampoco de un ayo. Debemos entender que pasó, terminó su etapa, pero fue el instrumento que Dios usó para llevarnos a la fe, porque el verso 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Mire qué tremendo, ¿no? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, oiga esa frase que es bien interesante, ya no estamos bajo ayo. Cuando finalmente este punto final de lo que es nuestra convicción de vida, lo que es nuestra doctrina, lo que es nuestra solidez como cristianos, lo que es el conocimiento de su palabra, sobre lo que debe descansar nuestra fe, cuando esto ya está claro en la vida de un creyente, ya los ayos, gracias Moisés, gracias desierto, gracias reprendedera, gracias gritos, brincos, tiradera en el piso, gracias por todo eso. Fue parte importante en nuestra vida. Pero llegó la fe. Ya no necesito sentir algo para creer, llegó la fe. Este libro me dice que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está. Ya no necesito ver que las lámparas estén explotando para decir, hermano, hay una manifestación del Espíritu Santo aquí, Dios está. Ya no necesitamos que eso que en algún momento nos decía que Dios estaba, ocurra, y que muchas veces no eran tan reales, sino que era eso que Dios permitió para alimentar y sustentar a niños espirituales que necesitaban sentir, que necesitaban danzar, que necesitaban oír, necesitaban ver. Pero vea cómo concluye Pablo acá, pero venida la fe. Cuando ya llegas a ese punto, es lo que encontramos en Hebreos capítulo 5, verso 14. Llegas a un nivel espiritual de convicción, de madurez, que tú dices, si me espeluco bien, pero si no me espeluco. Por eso yo vuelvo al punto inicial de la aclaración. Cuando yo estoy comenzando a introducirme en este punto, no me refiero a un ayo como una manifestación genuina del Espíritu, o un don genuino del Espíritu, ni tampoco estoy diciendo que esto sea malo. Ahora, puede ser malo, no es malo, puede ser malo. ¿Cómo puede ser malo? Si nosotros nos mantenemos dependiendo de eso que fue bueno en su momento, pero que fue mientras estábamos en el desierto, que fue útil. Miren, los que tenemos aquí tiempo en el Señor, y especialmente los que venimos, y todavía yo me considero, pero que fuimos parte de un mundo carismático y pentecostal. Oye, podemos contar tantos testimonios y tantas cosas lindas y bellas que vivimos y lo que sentíamos. Pero ¿sabe algo? Dios no quiere que tú te quedes en eso. Porque si tú te quedas en eso, todo lo que estás diciendo es que sigues siendo un niño y necesitas ayos. Dios quiere que tú comiences a caminar por ti mismo, sin muleta, porque los ayos terminan siendo muletas. En donde tú comienzas a desarrollar realmente lo que es la fe. Y como yo decía el viernes, ¿qué es la fe? Es por la fe, la certeza de lo que está lejos. Hay una versión que dice, lo que está lejos. ¿Sabe por qué? Porque lo que tú esperas es algo que tú sabes que va a llegar, pero está lejos. Es pues la fe, la certeza de lo que está lejos. Y la convicción de lo que no existe. Porque si no ves, es porque no existe. Son dos cosas. Lo que está lejos que tú crees que va a llegar, pero tienes la convicción que va a llegar. Y lo que no existe, pero tú tienes la seguridad que aunque no lo ves porque no existe, es para ti y es tuyo. Yo a veces me he preguntado, ¿cuánto de nuestra vida realmente es fe? Y cuando sentamos bases fundamentales en la palabra de Dios, mire, nosotros estamos llenos de muchos ayos,
Muchos años. Los años han pasado en el Señor, han pasado en el Señor. Y todavía seguimos dependiendo de un montón de cosas que hoy a lo mejor no son importantes para unos, pero para otros, como si fueran los mismos creyentes. Mire, yo no discrepo, yo no ataco a nadie. Y ya le voy a explicar por qué mucho más adelante. Pero ¿sabe qué me da dolor a mí? Una persona con tantos años en el Señor y todavía subsista bajo ciertos esquemas de dependencia de situaciones que no tienen nada que ver con la Biblia y que fueron necesarias. Y no solamente fueron necesarias, fueron buenas. No solamente fueron buenas, fueron útiles en su momento. En su momento, ya. Saliste del desierto. Señor, ¿y mañana a qué hora va a caer el maná? Se acabó el maná. Te voy a dar la semilla, siembra. Y las codornices, ¿cuándo? Olvídate de codornices. Empieza a cazar. ¿Y dónde vamos? Ahora pelea, toma una espada, pelea y empieza a repartir la tierra en heredad. Ahora tú vas a creer que yo estoy contigo, no por milagros, sino por lo que yo voy a hacer en tu vida. Tú vas a ser el instrumento para bendecir tu vida en base a una acción de una fe por obra. Y no una fe como la del niño que no necesitaba hacer nada, sino creer que todo iba a ocurrir. Y Dios va a hacer, y Dios va a... No, ahora Señor, tú lo vas a hacer a través de mí. Ahora yo soy el instrumento para la conquista. Me estoy explicando lo que le quiero decir, ¿verdad? Y repito, yo necesito que en algún momento usted logre identificar sus propios ayos. Los ayos son circunstanciales. Y ya usted me está entendiendo cuando me refiero a ayos, ya de qué estamos hablando. Son circunstanciales porque están para ayudarte a ir al propósito. No son el propósito. Diga conmigo, los ayos no son el propósito. Pero hay gente que se queda con los ayos como si fueran el propósito. Ahora, ellos estuvieron en tu vida para ayudarte a ir al propósito, aún siendo errados muchos de ellos. Ahora, los ayos pueden ser, no son, pueden ser personas, pero también factores de conexión y dependencia. Factores que te van a conectar con el propósito de Dios para que puedas tener dependencia, como decimos en este punto, circunstancial en el momento. En el momento. Porque yo digo que esto tiene mucho que ver con la clase que vimos, con la predicación de esta mañana. Esta mañana hablamos de lo que la gente llama guerra espiritual. Ahora usted me pregunta, y todos nosotros, como decía el profesor Marcano, lo hacíamos, mano Marcano, y nos sentíamos sabrosos, sentíamos que era riquísimo, y contábamos. Una vez me acuerdo que estaba en Mene Grande, y venía un pastor, casualmente, de haber echado fuera un demonio, y me dice, ¿a qué no sabes? Él se llama Alberto, un amigo, un hombre de Dios, y me dice, vengo de enfrentarme al mismísimo diablo. Pero eso lo emocionaba, porque cuando él le preguntó, ¿cómo te llamas? El demonio le dijo, yo soy el diablo. Oye, yo decía dentro de mí, oye, este hombre tiene que ser tan importante, porque yo me imagino que el diablo debe tener súbditos, tiene que tener su gente, y él está en su oficina, encerrado, mandando y dando órdenes, porque él es el general. Yo no creo que el diablo es el que me tumba la joya en la cocina de la casa. Oye, mire, se oyen cosas en mi casa, ese es el diablo. Hermano, el diablo no es omnipresente. Tiene sus demonitos que echan broma, sus demonitos que manda a jalarle los pies a la gente en la noche, a hacerle cosquilla por el costado de la barriga. ¿Usted cree que el diablo... Mira, el diablo está metido allá para prender una guerra en un país con otro país donde van a haber centenares de muertes? En eso está metido el diablo. ¿Cómo hacer cosas grandes? Eso es como que usted me diga, oye, yo llegué a Venezuela y Maduro no me dejó entrar a Venezuela en el aeropuerto. No, chicos, Maduro manda un guardia para que no te deje entrar. Pero eso al hermano le produció una emoción tan grande. Y aunque no lo crea, eso alimentaba su fe. Esa fe que aún no había llegado y que necesitaba ese tipo de sensación para él todos los días sentir, oye, él decía, derroté al mismo diablo.
Pero ¿cuántas cosas no fueron ayos en nuestra vida? Muchas. Desde cultos llenos de ciertas expresiones carismáticas, de danzar, de gritar, de oír, de profecía. Todo eso fue característico. Y lo necesitábamos. Yo recuerdo una oportunidad inclusive en Sion, con un mover muy bonito, y como no hubo una profecía, alguien dijo, ay, pero el Señor no habló. ¿Qué es eso? Porque llegamos a un punto a pensar que si no había una profecía, eso eran ayos. Porque no era suficiente para nosotros conformarnos con la Escritura, sino como dice, estábamos confinados, busqué la palabra confinado para que pueda entender, estábamos confinados, en este caso habla de la ley, estábamos encerrados a creer que esto era el deber ser y que no hay otra cosa como esta. Es más, si eso no ocurría, ¿qué pensábamos? Dios no se movió, ahí no estuvo el Señor. Y cuando pasaba, yo me acuerdo aquella iglesia que yo fui a predicar una vez a Barcelona, que era un aniversario, eran 3 semanas, y yo iba a terminar la última semana, y yo le pregunté al pastor, hermano, y cuénteme, ¿cómo estuvo este aniversario? Estuvo buenísimo, se rompieron 5 bancos, sacamos 5 personas al hospital con la cabeza rota porque se movió el Espíritu Santo. Porque eso terminaba siendo el concepto para nosotros de manifestación. Y usted me pregunta, ¿era malo? Hoy yo lo veo malo, pero en el momento, wow, qué tremendo, ¿verdad? Y cuénteme qué pasó. No, y uno daba vueltas así en el piso. Y había un hermano que danzaba como un viejito. Y había una que danzaba con Mayela danzaba con una palomita. Y yo cuando esa mujer soltaba los zapatos por allá, yo tenía que Mayela, los hermanos, con los zapatos en la mano, pues esa mujer empezaba a vueltas como un helicóptero, y yo con esos zapatos en la mano para que no se le fueran a perder. Mayela viene de un movimiento todavía más pentecostal del que venimos nosotros. Mayela, pero uno disfrutaba esa vigilia. Uno ahorita dice, ya, pero en el momento uno disfrutaba esa vigilia, que eran prácticamente danza desde que empezaban hasta que terminaban. Ojo, no estoy haciendo estos comentarios en forma despectiva, porque estoy diciendo, fueron nuestros ayos, fueron nuestros Moisés, fue nuestro desierto y nuestros milagros. Y gracias a eso, nosotros estamos aquí, porque eso alimentaba nuestra fe, eso era lo que nos mantenía creyendo que realmente había algo. Pero llega un momento cuando tú dices, Señor, ¿y por qué yo no siento igual, ni pasan esas cosas? Porque Dios te está diciendo, llegaste a la tierra prometida. Si quieres, regrésate al desierto y vas a seguir viendo milagros, pero regresar al desierto significa, tú no has madurado, todavía necesitas ayos. Vuelve a la inmadurez. Entonces, quedarse más tiempo, vea esto, con un ayo no son 40 años en el desierto, serían 80 y hasta más. Ahora, cuando tú te quedas más tiempo, ponte tú, yo creo que todo eso es importante como parte de la vida de todo cristiano. Dígame por allá, Teodoro, que viene de Asambleas de Dios, ¿no? ¿Cuántos cultos eso te disfrutaste, te tripiaste? ¿Y qué tú sentías? La gloria, corriente. No lloraba, uno se caía, pum, y caía largo a largo. Ojo, yo no me refiero a esto de forma despectiva, vuelvo y repito, porque todo esto fue útil y fue necesario en su momento. En su momento. Pero quedarse más del tiempo, mire lo que produce. Si tú te quedas más del tiempo con un ayo, el ayo tenía que estar hasta alcanzar la mayoría de edad, según Gálatas capítulo 4, verso 1 y 2. Cuando alcanzaba la mayoría de edad, que se suponía eras maduro, ya, no necesitas ayos. Pero imagínate que tú todavía hayas alcanzado la mayoría de edad y esto lo necesites. Tú todavía dependas de todo esto. Ya se convierte en algo malo. Ya no fue parte del propósito de Dios para ayudarte a alcanzar propósito. Ahora se ha convertido en un factor negativo, porque tú tienes el problema de Gálatas capítulo
de Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14. Oye, debiendo ser ya maestro toda. Llega el escritor de Hebreos y dice, todavía tienen necesidad de esto. Y le recrimina fuertemente allí. ¿Qué sucede, Omaira, si nosotros nos quedamos más del tiempo normal? 3 cosas. Empieza a generar en nosotros temores y no convicción. Porque recuerde que la convicción viene de la fe en su palabra. Esa fe que no había llegado. Como nunca llegamos a eso que dice Gálatas, pero venida la fe, nunca llegamos a ese punto en el que la fe llegó, comenzamos a caminar, ¿sabe cómo? Por miedo, por temor, no por convicción. Y entonces donde usted ve gente manipulada y manipulando. Lo segundo, te hace víctima de circunstancias. Eso que decíamos hace rato. Si esa circunstancia no está, sentimos que estamos mal. Yo me acuerdo la primera vez que yo hablé en lengua. Yo nunca lo voy a olvidar. Eso fue, Aposento Alto estaba allá arriba frente al hospital. Frente al hospital, ¿te acuerdas que antes de estar en el centro comercial Aposento Alto? Sí, pues estaba ya Renacer, ellos estaban frente al hospital pediátrico de Katia. Era el pediátrico, era el pediátrico, sí. Esa misma, ahí estaba Aposento Alto. Y yo me acuerdo, yo tenía un afán, una sed, y yo andaba con 5 amigos que eran compañeros de clase, que teníamos ese fervor, estábamos en eso que algunos llaman el primer amor y todo eso, obviamente en plena necesidad de ayos. Y esa noche empezamos a hablar en lengua 4. Y hubo uno que no habló en lengua. Uno que no habló en lengua. Mire, y ese hombre se lloró, decía que Dios no lo amaba a él, que Dios no lo quería. Mire, eso fue peor a la final. Y lo mismo ocurría cuando había manifestaciones de palabra de ciencia, de los que vivimos ese tipo de experiencia. Había supuestas manifestaciones de palabras de ciencia, en donde llegaba Dios y Dios, entre comillas, y le daba una palabra a y entonces yo estaba por dentro, otro estaba por ahí, y a mí, Señor, dime algo a mí. Y si Dios no te daba algo a ti, ¿cómo tú salías de un culto? Dios no me habló. Y peor si le habló a otro. Dígame si le habló al amigo, que después nos contaba, ay Dios, me profetizaron, y Dios me dijo esto y lo otro. Dígame al que no le dijeron nada. ¿Te pasó, Mayra? ¿Te pasó, Teodoro? Y le ofrecían a los demás las naciones, y vas a viajar por el mundo, y yo no sé qué. Y entonces de repente a ti y tú te quedabas con eso por lo mismo, porque eso eran ayos. Y cuando no ocurre, tú eres víctima de circunstancias. Cuando pasa el tiempo y tú todavía necesitas ayos, tú te conviertes en víctima circunstancial. Número 3, cuando pasa el tiempo y tú aún necesitas ayos, te crea dependencia dañina. Los ayos no son malos, ni siquiera su dependencia en el momento. Malo es cuando ya tú creces y es como un adulto, imagínese, una persona adulta que, imagínate, Omaira, que tú trabajas, Catherine tiene 5 años y le pones de ayo a Ana. Ay, Ana, mira, como yo tengo que trabajar, tú vas a cuidar a Catherine para que cuando yo me vaya, le cocine y yo le deje tanto dinero que ella sepa cómo gastarlo. 5 años. Y Ana es el ayo de Catherine. ¿Qué te parece, Ana? Y tú estarías pendiente de ella, ¿verdad? No por compromiso, por responsabilidad, porque te van a pagar. La mamá es su mamá por compromiso, no necesita que le paguen, pero tú por responsabilidad. Cuando llegó la hora, te tienes que dormir. Después de que pase la hora, la mamá atiende a la hija. Pero el que tiene responsabilidad tiene una hora, un tope. Y Catherine crece con Ana. Y Ana le da la comida en la boca.
y Ana le administra el dinero. Y Catherine tiene 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. ¿Qué edad tienes ahora, Catherine? 20 años tiene Catherine. Y todavía Catherine dice que necesita a Ana para comer, necesita a Ana para que le administre el dinero, para que le cocine, para que le haga la arepa. Fue mala cuando ella, siendo pequeña, necesitaba que alguien te la cuidara mientras tanto. Pero si ahora ella lo necesita, Ana comienza a tener una dependencia dañina sobre su vida. Esos son los ayos. Comenzamos a crear dependencias dañinas, destructivas. Ahora, hay otro problema que es adelantarse al tiempo. Es el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo, porque los ayos deben saber y la persona debe entender por la guianza del Padre. ¿Quién es el Padre? Por la guianza del Padre y su Espíritu Santo, cuál es el momento y el conocimiento de la palabra, la madurez, cuando tú dices, ya no necesito esto. Eso es algo que se da solo cuando la persona madura. Eso no se enseña. Yo no le puedo decir a usted, mire, ya eso terminó. No, eso es algo que ocurre solo cuando la persona madura y comienza a conocer la Escritura. Recuerde que el conocimiento de la palabra nos brinda madurez, crecimiento espiritual. Pero ¿qué ocurre cuando una persona suelta al ayo antes de tiempo? También hay problema. Porque empieza a hacer uso del desprestigio, del ataque, y son esas personas que usted ve que cuando se separan de los ayos, hablan mal. Yo salí de la religión. Eso es un niño que aún no ha salido nada, aún necesita el ayo. Esa gente que usted ve que despotrinca de su pasado, que habla mal de todo, son todavía niños que creen que maduraron, pero aún necesitan los ayos. Porque el que maduró y ya no necesita un ayo, siempre agradecerá la etapa por la que Dios le permitió transitar. Siempre agradecerá el desierto, siempre agradecerá a Moisés. Pero el que sale antes de tiempo le pasa como al hijo pródigo. El hijo pródigo no había madurado y quiso gastar la herencia antes del tiempo señalado. Mire, incluso los pastores, y a veces Mayela me pregunta, porque hay cosas que ya uno ve, y muchas veces hemos tenido conversación, porque hay ciertas cosas que uno todavía permite, porque yo sé que para muchos todavía son necesarias. ¿Me explico lo que le quiero decir? Ay, pastor, pero usted como pastor no debería estar permitiendo. No, sí tengo que permitirlo, porque yo pasé por eso. Yo debo tener un sentido de comprensión de que lo que en mi vida fue útil en un momento, lo será útil también para las demás personas. Ellos tendrán que llegar a su punto de madurez. Y el pastor hace el trabajo de joyada, como decíamos la semana pasada, que es esconder a la persona hasta el tiempo señalado. Pero sí es preocupante cuando tú como pastor ves todavía personas con tantos años en el Señor y todavía con ayos. Vamos a finalizar por hoy porque nos queda una clase. ¿Por qué nos aferramos a los ayos? ¿Por qué? Hay por lo menos 4 razones que nos llevan a no transicionar a la siguiente etapa. Muchas veces ya es el momento, y siendo el momento, habiendo madurado, nos quedamos. Las razones por las que podemos quedarnos estacionados en el desierto en un tiempo con un ayo son las siguientes. Porque soltar un ayo es doloroso. ¿Sabe por qué? Porque todo cambio trae resistencia. Y aunque tú muchas veces llegas a decir, oye, yo siento que ya esto no es así, pero tú creas una conexión hasta sentimental. Y soltar eso es doloroso. A mí me pasó. No sé a cuánto les habrá pasado, pero a mí me pasó. Tú entras en un conflicto y tú no sabes si realmente esta nueva etapa es la correcta, aunque tienes todo el fundamento de la palabra, porque termina siendo doloroso. Como yo decía esta mañana, recuerde que para poder transicionar de una etapa a otra, todo lo que necesitamos es un cambio de mentalidad.
Si no cambias tu mentalidad, la siguiente etapa donde Dios te lleva te come y te frustra. Es decir, antes de tú ir a la siguiente promoción a la que Dios te va a llevar, siempre ocurre algo. Dios trata con tu mente. Dios renueva tu entendimiento. Porque tratar de ir a otra etapa sin un cambio de mentalidad es que el desierto te coma y pases 40 años en él. Dios quería que ellos fueran de Egipto a la tierra prometida, pero ese lapso de tiempo se lo comió. Entonces, mire, es doloroso soltar un ayo. ¿Cuántos se identifican con esto que estoy diciendo? ¿Es doloroso? ¿Cómo? Y Andrea, a ti te está volviendo loca. Pero es doloroso, ¿verdad? Porque uno se aferra. ¿Es doloroso, Teodoro? Es doloroso. Es más, uno entra en conflicto interno. Y uno dice, es verdad, lo dice la Biblia, pero no puede ser, porque es que... Y uno entra como en esa... Sí, Ana, pero cuando tú has vivido tanto tiempo con un ayo, por más clarito, tú es como lo que decía Pablo, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi cuerpo, esto fue para mí mi vida. Mire, y más los que venimos de mundos carismáticos pentecostales, más a nosotros nos afecta. Porque sé que está en la Biblia. ¿Usted cree que yo no podía entender muchas veces cuando la Biblia me dice, mire, por ejemplo, si no hay interpretación, calle? ¿Cómo yo hago eso? Estoy acostumbrado a que yo llegue y siento rico y empiezo a hablar en lengua como loco. Ana, por mucha revelación, tú no puedes comparar. Porque mira, lo que pasa es que no es cuestión de esto, es cuestión de que tú llegas hasta tener amor por aquello que fue parte de tu historia y de tu vida. No es tan fácil. Mire, yo lo entiendo porque eso no es tan fácil. No es cuestión de revelación, porque tú dices, es lo que dice la Biblia, es así, pero tú estás acostumbrado a sentir. Y dígame cuando has pasado, déjame hablar, has pasado tanto tiempo en una iglesia, en un lugar donde no has conocido otra cosa, donde no has visto otra cosa. No es fácil, es doloroso, porque ¿qué fue lo que hizo que Israel se quedara en el desierto? Le hablo de casi 1 millón de personas que ellos salieron de Egipto, pero ¿sabe qué no salió de ellos? Egipto no salió de su corazón. ¿Y cómo hicieron el becerro de oro? Explíqueme a alguien cómo hicieron el becerro de oro en el desierto. En el desierto, ¿de dónde sacaron oro? Todo lo que traían de Egipto fue lo mismo que usaron para hacer un becerro de oro. De ahí salen los becerros de oro. De aquello que sacamos de allá, construimos muchas veces nuestros propios becerros de oro. Eso no fue que en el desierto apareció oro, no, ellos lo traían. ¿Qué fue lo que hizo que la mujer de Lot se convirtiera en estatua de sal? Que ellos salen de Sodoma y Gomorra, pero la mujer amaba y le era doloroso dejar su vida, y aunque sabía que Dios le había dicho que saliera para que escapara, no aguantó y miró para atrás. Y yo le pregunto, ¿y quiénes no hemos mirado para atrás en el momento que estamos transicionando, abandonando un ayo? Oye, no sé, oye Señor, pero tan rico, tan bonito, y esas experiencias. A lo mejor nuestros hijos tienen una experiencia diferente. Yo en estos días yo decía, y es verdad, mire, yo a la edad de mi hijo, mayor, a los 20 años, y los que están aquí que me conocen de hace tiempo, yo empecé a predicar a los 17, 18 años. Y ya yo a los 20 yo caminaba toda Venezuela. A los 20 ya yo había ido a Colombia, a Santo Domingo y a Puerto Rico. Muchacho de la edad de mi hijo. Pero ¿sabe algo? Él tiene algo que yo no tuve a su edad. Yo tenía la pasión, el deseo, pero él tiene un conocimiento que yo hubiera querido tener a la edad que él tiene. Y a veces a los padres nos toca sembrar con cardos y espinos para que nuestros hijos se coman el fruto de una cosecha que fuimos nosotros los que aramos la tierra, y a los que nos salieron callos, a ellos a lo mejor no les va a salir callo. Habla de mí. A lo mejor a tus hijos no les va a costar tanto porque ellos están creciendo de una forma diferente, pero a los que sí venimos de ese proceso de ayo nos cuesta más. Por eso es doloroso, Ana.
Otra razón por la que nos aferramos, porque no solamente es doloroso, sino que genera costumbre. Y el ser humano, no voy a decir esta palabra que usan por allí, porque dicen por ahí que el ser humano es un animal de costumbre. No, no somos animales. Pero el ser humano sí es un individuo de costumbre. Todos los días tú comes tostada con huevo y tocineta, y el día que no comas tostada con huevo y tocineta te da dolor de cabeza. Mira, mi papá, no sé ahora, pero mi papá tomaba café 8 veces al día. ¿Ah? Ahorita no sé cómo estará haciendo. Pero mi papá y mi mamá también era cafecera, me dicen que cuando no tomaban café, le dolía la cabeza. ¿Qué es lo que afecta a una persona que viene del mundo de haber fumado toda la vida, llega a Cristo? ¿Y sabe por qué le cuesta? No es venir a Cristo. Muchos te dicen, es verdad, pero yo no puedo dejar mi baile. Pero es que yo no puedo dejar mi cigarro. Pero es que no puedo dejar esto. Y saben que es la verdad. Muchos de nuestros familiares conocen la verdad, se les ha predicado y dicen, pero yo no puedo dejar esto. Porque todo cambio presenta resistencia. Y en primer lugar es doloroso. En segundo lugar es una costumbre a la que nos habituamos con los años. En tercer lugar, Ana, llegamos hasta amarlos. Esas cosas que a lo mejor otros lo ven sencillo, pero cuando tú has vivido tanto tiempo allí, uno llega a amarlo, ¿verdad, Andrea? A amarlo. Uno lo ama. Y cuarto y último, como ellos están para ayudarnos a depender hasta que llegue la fe, nuestra dependencia es tal que pensamos que sin esto no podemos vivir. Mira, yo me fui de mi iglesia de renovación, si no me equivoco, a los 21 años. Y yo llegué a los 12 años. Y yo a veces me preguntaba, ¿cómo sería? Yo me preguntaba eso después y yo lloraba mucho al principio, porque yo no podía ir a un sitio sin comparar esos lugares con lo que yo estaba acostumbrado por todos los años de vida que había tenido. Me costaba en mi mente y eso me hacía preguntarme cómo hacerlo. Y sin darme cuenta, muchas veces yo trataba de traer eso a donde quiera que yo iba. ¿Te acuerdas con la esperanza? Luego llego a Puerto Ordaz, empiezo una iglesia y cuando yo me vengo para acá, mire, créame, aunque aquí no estamos hablando de ayo, cuando uno crea dependencia, cuando a mí me dijeron que yo iba a venirme a los Estados Unidos y me estaban dando lo de la visa religiosa y se presenta todo el panorama, yo llamé a mi esposa y a mi Mayela, porque yo no quería. Yo tenía ya 19 años pastoreando mi iglesia, la cual vine a ser desde que éramos 8 personas en un taller de latonería y pintura. Allí nació nuestra iglesia. Éramos 8 hermanitos. Nos mudamos ¿cuántas veces? Como 15 veces nos mudamos. Y nos mudábamos. Y cuando a mí me dijeron que el planteamiento nunca era que yo me viniera para los Estados Unidos. Elizabeth, la hermana Elizabeth y el pastor Benito estaban aquí en Estados Unidos. Y yo los había enviado para que ellos reunieran a todas las personas de renuevo que estaban acá. Por mi mente nunca me cruzó venirme de Venezuela a Estados Unidos, jamás. Y ya estábamos conversando porque Elizabeth había tenido la primera reunión, que yo creo que estuvo Gaby. Gaby, ustedes estuvieron en la primera reunión con Elizabeth, que fue allá en la iglesia de Miami Lake, estaba el pastor Ramón. Ya habían hecho la primera reunión y todo estaba planificado para que Elizabeth y Benito se vinieran. Y cuando yo llamo al pastor Ramón por el tema del local y nos apoyara para alquilar donde íbamos a comenzar, él nos hace el planteamiento y dice, él se va a Arizona, yo voy a dejar la iglesia aquí, esa vacante, y ustedes pueden tomar la iglesia. Y entonces nosotros te vamos a ayudar con todo lo del concilio, la visa religiosa. Yo había trabajado hace años con este concilio. Yo le digo, no hay problema, le dije yo, no hay problema. Yo tengo la pareja ya lista, que son los hermanos que están allá, que ya los había recibido. Y él me dice, te llamo mañana. Al día siguiente él me llama y el presidente de misiones, el pastor Jim, si no me equivoco, que es un americano, le dice, ellos no llenan los recaudos. Tienes que venirte tú
porque para el tema de visa religiosa, yo no sé si usted sabe, que piden muchos requisitos. La licenciatura teológica, piden un background y años, cuando son concilios grandes, muchos requisitos que ellos no lo cubrían. Y yo estaba en la oficina ese día, y Mayela debe recordarlo, cuando él me dijo que tenía que venirme yo estaba aquí, y yo inmediatamente le colgué el teléfono. Y llamé a Mayela, y Mayela debe recordarlo, yo estaba privado, trancado llorando. Le decía, no Mayela, yo puedo querer mucho que la iglesia se extienda, sé la situación del país, sé que Dios va a abrir puertas, pero yo no me quiero ir, yo no me quería ir de mi iglesia. Al rato me volvió a llamar el pastor, y yo le dije, no pastor, no va, lo planteado no va. Luego quedé yo en que iba a venir, porque iba para Detroit a predicar en Michigan. Aproveché y conocí al pastor que no lo conocía, estuve aquí, él me dijo, empezamos a orar, y fueron 8 meses, cuando le comuniqué a Juan, prácticamente al poco tiempo, fueron 8 meses para yo definir poderme venir. Y solamente mi esposa y mis hijos saben lo que representaron 8 meses en mi vida. Fueron los meses más duros, más tristes. Yo no me imaginaba vivir fuera de la iglesia, donde yo vi niños de 5 años, y yo los casé y presenté a sus hijos. Niños que nacieron, yo los presenté en la iglesia, hacía 19 años atrás, y yo los vi, yo los casé. Es un mundo. Mi iglesia en Venezuela comienza su programa desde las 4 de la mañana con el matutino. 4 de la mañana matutino. Termina matutino, comienza ayuno. Nosotros comíamos en la iglesia. 3 de la tarde, hora novena, 1 hora de oración. Y en la tarde ya habían reuniones todo el día. Yo había puesto un restaurante en la iglesia había un restaurante casi de la mitad del tamaño, un poquito más pequeño de la mitad de esto. Un restaurante donde podían sentarse 60 personas a comer. Y llegar a un país donde aquí, hermano, nada más hay 2 cultos, viernes y domingo. ¿Y sabe cómo fueron mis primeros 7 meses? Nelson, yo soñaba todos los días el mismo sueño. Me paré y le contaba a Mayela. Todos los días, Ana, era el mismo sueño. ¿Saben qué soñaba? Que estaba en Venezuela, en mi iglesia, profesor Marcano. Y me encontraba con alguien. Pale, pastor, ¿cómo está? Lo veo preocupado. Y yo le decía en el sueño, oye, si es que tuve una pesadilla. Soñé que estaba en Miami con una iglesia chiquitica empezando una obra. Pero menos mal que era una pesadilla. La pesadilla era la verdad. ¿Y sabe qué ocurría? Cuando me despertaba estaban en la cama aquí llorando. A los 10 meses dejé de soñar. 7 meses fijo, luego comencé a soñar intercalado. A los 10 meses. Y empecé a amar la iglesia, pero yo no amaba esta iglesia. Yo, y Mayela lo sabe, yo lloraba para salir de mi casa el domingo en la mañana para venir a predicar a este lugar, porque no quería. Podrá sonar un poco pedante, pero yo estaba acostumbrado a pararme cada domingo ante una congregación, y aquí llegamos a tener muchas veces un día domingo hasta 10 personas en un culto, ni una espiga nuestra. Y yo no me sentía bien. Pero ¿sabe algo? La costumbre y llegar a amar y depender de algo que pudo ser gran parte de tu vida, eso no es fácil soltarlo. Por más que tú digas, bueno, es que ya eso no está en la palabra nos ha mostrado la verdad, pero no es fácil soltar algo que ha estado en tu vida tantos años y que incluso tú has aprendido a amar. Tú aprendiste a amarlo. Mire, yo llegaba a mi iglesia, hermano, esos muchachitos, ustedes tienen que verme cuando yo vuelva, ya no serán muchachitos. Esos muchachitos salían corriendo porque a mí me gustan los niños. Y me abrazaban, yo besaba a esos niños. Y yo jugaba, a mí me gusta jugar. Y yo jugaba con esos muchachitos porque teníamos un patio afuera, esta Mayela. Siempre me encontraban jugando con el poco muchachito en mi iglesia. Ahí, si me están escuchando, los niñitos que siempre iban allá a jugar conmigo afuera. Teníamos un patio en la parte de atrás, teníamos un patio atrás. Si no me metía ahí en la casa de los abuelitos, que fue una casa que construimos, donde vive el pastor Miguel López, ahí pasaba echando chistes y jugando todo el día. No es fácil. Vea lo que dice Hebreos 5:12.
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento, porque no es fácil. Ya ellos deberían ser maestros. Y yo entiendo cuando alguien me dice, yo no lo juzgo, no lo ataco, cuando veo que hay personas que aún tienen sus ayos, y aún creo que han madurado, porque yo sé que el tema no es que hayan madurado o que conozcan la palabra. Sé lo difícil que es soltar algo que te produce dolor, te acostumbraste, amas y ha sido una dependencia tan fuerte que crees que no puedes avanzar sin ello. Finalizamos con estos 2 puntos. Los ayos son solo para niños. Dios no tiene problema en que tú te quedes con tus ayos toda la vida. Pero tener ayos solamente dice una cosa: aún eres un niño. ¿Ah? Como niño no tiene derecho a la herencia. Y como niño no tiene derecho a la herencia. Niño en la Biblia es equivalente a inmadurez, carnalidad e inexperiencia. Pablo los llama inexpertos, los llama carnales en 1 Corintios capítulo 3, y en Hebreos 5, 12 en adelante los llama inmaduros. Cuando dice la palabra sólida, la que produce fe, es para los que han alcanzado madurez. Ana. Pero vea, como dice Nelson, Gálatas 4, 1 y 2, por tanto también digo, entre tanto el heredero es niño. ¿Cuál es el problema del heredero según este versículo bíblico? Es heredero, pero tiene un problema. ¿Cuál es? ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede? ¿Qué es lo que lo lleva a no poder? Es niño. Dese cuenta que está diciendo que el heredero no tiene problema. El hecho, ni piense ni cuestione el hecho de ser heredero. El problema es que el heredero sea niño, sea inexperto, sea inmaduro y sea carnal. ¿Por qué? Porque dice que mientras es niño, no hay una diferencia ni una separación entre él y el esclavo, aunque es dueño y señor de todo. Oye, qué tremendo eso, ¿no? Eso quiere decir que la razón por la que mucha gente no ha terminado de heredar en el Señor tantas bendiciones, que ya están allí porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, pero muchas de esas bendiciones no se terminan de manifestar, es porque seguimos siendo niños. Y Dios tiene que tratarnos, aun y cuando somos hijos y herederos, como inconversos, como esclavos. Y vea lo que dice el verso 2, sino que está bajo ayos, tutores y curadores. Y dice, ¿hasta cuándo dejará de ser niño y hasta cuándo habrán otros que serán los que lo van a ayudar a administrar todo? Hasta el tiempo señalado. Y terminamos nuestra clase el día de hoy. Vamos a despedirnos de los hermanos que están acá. Mándenle un besito a los hermanos que están acá en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Venezuela, Panamá. ¿Qué otro país me dijeron por allí? Alemania, Ecuador. Díganle Dios les bendiga a los hermanos que están aquí. Chao pues. Ok, terminamos.